Tuve un accidente horrible. Mis padres me abandonaron por el nacimiento de mi hermana y me culparon. Ahora la verdad ha salido a la luz y su imagen perfecta está hecha añicos. Hace un par de años, cuando estaba en la universidad, tuve un horrible accidente automovilístico. Un camionero ebrio chocó contra mi auto. Terminé en el hospital durante varias semanas. Me fracturé un brazo y me llevó mucho tiempo aprender a caminar de nuevo. También tomó aún más tiempo para que todas las cicatrices desaparecieran. A pesar de que han pasado casi 3 años desde el accidente, sigo teniendo mucho cuidado al conducir, aunque el accidente ni siquiera fue culpa mía. Lo único que recuerdo de esa época es que mi familia se había negado a presentarse para ayudarme porque mi hermana se había puesto de parto. Dato curioso, en realidad estaba a punto de sorprender a mi hermana conduciendo hasta el hospital donde iba a dar a luz cuando terminé en ese accidente automovilístico. En ese momento me faltaban un par de semanas para graduarme y el campus de mi universidad estaba a solo unas horas de mi ciudad natal, por lo que me resultaba muy conveniente viajar de ida y vuelta. Cuando recibí la llamada telefónica de mis padres diciendo que mi hermana se había puesto de parto y la llevaban de urgencia al hospital, decidí sorprenderla y le pedí prestado el auto a una amiga para poder viajar hasta allí. Sin embargo, en el camino tuve un accidente y me tuvieron que llevar de urgencia al hospital más cercano. Fueron principalmente mis amigos quienes estuvieron ahí para mí en ese momento, ya que mis padres estaban demasiado ocupados con mi hermana, y lo entendí totalmente. Lo que no me gustó fue el hecho de que, incluso un par de días después de que mi hermana hubiera dado luz, mis padres no se molestaron en aparecer para ver cómo estaba. Los llamé varias veces después de mi accidente, aunque me resultó bastante doloroso hacerlo y perdía el conocimiento con bastante frecuencia. Pero lo único que seguí preguntando fue si mis padres habían llamado o si habían aparecido. Siempre me sentí decepcionado. Finalmente, aproximadamente una semana después de mi accidente, mis padres me llamaron. Incluso entonces, no fue para preguntarme si estaba bien. Era solo para preguntar por qué había estado llamando con tanta frecuencia, porque habían estado ignorando una de mis llamadas desde que estaban con mi hermana y su bebé. Me sorprendió lo fríos que estaban siendo conmigo, especialmente dadas las circunstancias, pero aún así decidí preguntarles cómo estaba mi hermana y cómo estaba el bebé. Me dijeron que mi hermana estaba bien y mi sobrina también. No me preguntaron cómo estaba, aunque estaba bastante seguro de que para entonces ya se habían enterado de que había tenido un accidente, ya que mis amigos me habían dicho que habían enviado mensajes de texto a mis padres en todas las plataformas posibles. Como no me preguntaron, decidí ofrecerles esa información yo mismo. Les dije que había tenido un accidente y que había estado tratando de comunicarme con ellos durante los últimos días para contárselo. En ese momento, al menos esperaba una reacción, pero simplemente me dijeron que sabían que había tenido un accidente y que mis amigos se habían acercado a ellos y les habían contado al respecto. Y eso fue todo. No se molestaron en decir nada al respecto. Me enojé mucho y terminé preguntándoles si ni siquiera se molestaban en fingir que se preocupaban por mí. Fue entonces cuando me dijeron que no habían contestado mis llamadas telefónicas ni mis mensajes de texto a propósito porque no querían hablar conmigo. Creían que para ellos era más una prioridad estar ahí para mi hermana mientras daba a luz que estar ahí para mí debido a un accidente que yo había causado. No podía entender de qué estaban hablando porque, hasta donde yo sabía, el que estaba borracho no era yo y la culpa había sido del camionero. Pero me dijeron que no estaban hablando de eso. Dijeron que yo mismo había causado el accidente al decidir conducir solo, y que fue realmente irresponsable de mi parte ya que era bastante tarde por la noche y no tenía ningún motivo para salir a conducir. Cuando les dije que en realidad iba a conducir hasta el hospital para poder estar allí para mi hermana, me dijeron que todavía era innecesario que hiciera algo así. Dijeron que no tenía a nadie a quien culpar por el accidente excepto a mí mismo. Fue realmente horrible e insensible de su parte decirlo. A mí me pasó algo así y me enojé mucho, así que terminé colgándole sin decir una palabra más. Más tarde, descubrí que cuando las personas que me habían descubierto en el lugar del accidente llamaron al 911, se comunicaron primero con mis padres, pero se negaron a presentarse e incluso pidieron que no los llamaran nuevamente. Después de eso, se comunicaron con las autoridades de la universidad porque yo tenía mi identificación conmigo en ese momento, y así fue como mis amigos se enteraron. Fue aún más decepcionante para mí porque, aunque los servicios de emergencia llamaron a mis padres y les dijeron que su hija había tenido un accidente, no se habían molestado en aparecer. Su única respuesta a toda la situación fue culparme por lo sucedido, a pesar de que solo estaba tratando de estar ahí para mi hermana y la familia. Después de ese incidente, me di cuenta de que, aunque yo había querido estar ahí para mi familia no tenía ningún interés en estar ahí para mí. Incluso mi hermana no se molestó en contactarme después de eso.
Durante los últimos 3 años, no he tenido contacto con mi familia porque después de ese incidente, realmente los abandoné. Quiero decir, incluso antes de eso, teníamos una relación normal, pero siempre sentí que mi hermana y sus prioridades siempre me dejarían de lado. Cuando tuve mi accidente, mi familia me lo demostró. Para que quede claro, no me molestó que no hubieran abandonado a mi hermana mientras estaba de parto y no hubieran venido a verme. Simplemente me molestó que, incluso después de que mi hermana dio a luz, no pensaran que era importante venir a verme. Ni siquiera esperaba que mi hermana viniera a visitarme al hospital porque, obviamente, en ese momento le era imposible. Pero no fue imposible para mis padres y mi hermana tenía a su prometido y a sus suegros para cuidar de ella. Solo tenía a mis amigos, pero tuve suerte de tener amigos que eran lo suficientemente buenos como para estar ahí para mí todo el tiempo. Me ayudaron durante mi recuperación. Incluso los fondos para mi proceso de recuperación y otros gastos estuvieron a cargo de ellos y sus padres. Todavía les estoy devolviendo el dinero, pero les estoy muy agradecido por todo lo que hicieron por mí. No creo que alguna vez pueda pagarles de verdad. De todos modos, aunque han pasado 3 años desde el incidente, nunca se han molestado en comunicarse conmigo. Muchas personas en la familia se han preguntado por qué ya no tenemos una relación, pero hasta ahora he tenido la cortesía de guardármelo todo para mí. Supongo que teníamos un acuerdo tácito de que no podíamos discutir esto con nadie más de la familia, y yo lo había respetado. Pero decidieron hablar de ello recientemente. Una de mis tías se acercó a mí después porque habían estado hablando del incidente de una manera que me presentaba como el malo. Esto sucedió hace un par de semanas cuando mis padres estaban organizando una cena familiar en su casa para algunas personas para celebrar el ascenso de mi hermana en el trabajo. Mientras estaban todos juntos, surgió el tema de mi distanciamiento con ellos, y después de mucho ir y venir, mis padres finalmente decidieron hablar de ello después de 3 años. Pensaron que ya no necesitaban mantener esto en secreto para la familia. Pero mientras narraban la historia, cambiaron lo que sucedió después de mi accidente. Algunos hechos eran ciertos, como que tenía la intención de sorprender a mi hermana conduciendo hasta el hospital. En el camino, había tenido un accidente automovilístico. Sin embargo, posteriormente afirmaron que no habían sido contactados y que se habían enterado del accidente un par de días después de ocurrido, por lo que para entonces ya había pasado mucho tiempo. Estaban demasiado preocupados por mi hermana y el bebé, por lo que realmente no pensaron en por qué no los había contactado todavía. También dijeron que cuando finalmente se enteraron del accidente, lo primero que hicieron fue llamarme. Pero yo había estado muy enojado con ellos, así que me negué a hablar con ellos. Eso simplemente no era cierto. Después de eso, dijeron que habían intentado contactarme en varias ocasiones, pero siempre había rechazado sus intentos debido a ese incidente, y eventualmente incluso ellos lo habían. Había dejado de intentar ponerme en contacto con ellos. Básicamente, pintaron toda esa situación como un malentendido y me hicieron ver como villano, que había sido completamente implacable con ellos por no importarle. Mi tía, como buena samaritana que es, decidió contactarme, a pesar de que mis padres le habían indicado específicamente que no me hablara sobre esto, porque no querían darle mucha importancia. Aunque sabía que la verdadera razón por la que no querían que nadie me hablara sobre lo que les habían dicho, era porque no querían que yo descubriera que habían estado mintiendo sobre lo que realmente pasó en aquel entonces. De todos modos, mi tía me contactó y me dijo que habían pasado 3 años desde que había hablado con mis padres y que realmente me extrañaban. Estaba perdiendo la oportunidad de ser tía de mi sobrina. Sabía que no perdería una oportunidad como esa, así que me animó a volver a comunicarme con mis padres. Ahora estaba muy confundida, así que la llamé y ella me dijo que conocía la verdadera razón por la que no había estado en contacto con mi familia durante tantos años. Luego compartió lo que mis padres les habían dicho, y me sorprendió mucho porque me habían pintado como el malo egocéntrico, mientras ellos se convertían en la víctima de la situación, a pesar de que había sido al revés. Me enfurecí cuando escuché lo que le habían contado a todos en la familia sobre lo que había sucedido hace tantos años, y decidí hablar con mi tía y decirle la verdad. También le dije que estaba dispuesto a ponerla en contacto con mis amigos, quienes habían cubierto todos mis gastos, en caso de que no quisiera creerme. Pero lo que le estaba contando era la versión real de lo que pasó. En realidad, fueron mis padres quienes no se preocuparon menos por mí después de mi accidente. Los habían contactado, pero simplemente no querían que los molestaran en ese momento. Ni siquiera estaba enojado con ellos por decidir estar ahí para mi hermana porque estaba dando luz, y eso también fue bastante significativo. Pero incluso después de eso, cuando no se molestaron en venir a buscarme, fue cuando me enojé. Después de aclararle esto a mi tía,
Incluso ella pareció bastante sorprendida y se disculpó por dudar de mí. Pero estaba realmente agradecida de que ella hubiera decidido hablar conmigo porque de lo contrario, probablemente nunca habría descubierto lo que mis padres decían a mis espaldas. Ahora, después de mi conversación con mi tía, supongo que la noticia de lo que realmente sucedió hace tantos años comenzó a difundirse. Mucha gente empezó a acercarse a mí, diciéndome que lo que hice a decirle la verdad a mi tía era necesario, porque de lo contrario, mis padres podrían haberse salido con la suya mintiendo sobre lo que había sucedido y convirtiéndome en el malo de la situación. Mucha gente de la familia incluso empezó a compadecerse de mí, diciéndome que lo que me había pasado era realmente horrible y que mis padres nunca debieron haberme tratado así. Fue injusto e inmerecido. En cierto modo, estoy muy agradecido con mi tía porque consiguió que la gente la escuchara y creyera mi versión de los hechos. De lo contrario, mis padres habrían salido con la suya. Pero ahora se ha vuelto un poco problemático para mí, porque después de que mis padres se enteraron de que había hablado con mi tía sobre mi lado y ella había hablado con otras personas al respecto, el resto de la familia comenzó a distanciarse de ellos. Realmente no entiendo cómo todo esto es culpa mía porque todo lo que hice fue decirle a la gente la verdad. Eso es todo. De hecho, sería incorrecto incluso decir que le dije a la gente la verdad. Solo le dije la verdad a mi tía y ella decidió que se la iba a contar a todos los demás. De todos modos, me culpan a mí por cómo está resultando la situación, porque en este momento nadie de la familia quiere hablar con ellos y prácticamente todos los han estado engañando. Esto no es nada bueno porque, en un par de semanas, celebrará el tercer cumpleaños de su hija. Ese también será el tercer aniversario de mi accidente. Pero lo que les preocupa ahora es que, desde que la familia ha descubierto la verdad, piensan, no asistirán a su cumpleaños y eso será bastante decepcionante porque mi sobrina está entusiasmada con su fiesta de cumpleaños. Toda la familia había sido invitada, pero nadie ha respondido aún a las invitaciones. Algunas personas ya lo han rechazado y ni siquiera se han molestado en ofrecer una explicación. Entonces, eso es lo que está pasando ahora. Aunque mi familia no me ha hablado en 3 años, esto ha hecho que se acerquen a mí. Han intentado continuamente enviarme mensajes de texto y llamarme, pero no he respondido a ninguna de sus llamadas telefónicas porque no creo que sea importante. La mayoría de sus mensajes van en la línea de acusarme de crear la situación a propósito para robarle la atención a mi hermana. Al parecer, mis padres e incluso mi hermana creen que estoy haciendo esto a propósito porque no soporto el hecho de que eligieron estar con mi hermana mientras daba a luz en lugar de estar conmigo. Creen que esta es mi manera de vengarme. Incluso llegaron al extremo de decir que estaban seguros de que me había subido al auto esa noche a propósito porque quería ser el centro de atención, especialmente porque tenía celos de mi hermana, ya que ella estaba dando a luz y recibiendo la mayor parte de la atención de todos en la familia, lo cual yo quería para mí. Es algo tan horrible y desagradable que decir. Ni siquiera puedo imaginarme pensando de esa manera sobre alguien más, no importa cuánto los odio. La implicación de que había causado ese accidente a propósito porque quería atención y simpatía de mi familia era simplemente repugnante. Además de eso, me acusaban de buscar atención incluso en este momento, porque sabían que me había enterado de que mi hermana había recibido un ascenso en el trabajo y le estaba yendo bien en su vida. Pensaron que no podía soportarlo, así que decidí hacer todo lo posible para sacar a relucir cosas del pasado y pintarlas con mala luz. Ni siquiera entiendo por qué dirían algo así cuando saben exactamente lo que intentaban hacer. Estaban haciendo exactamente lo que me acusaban, y la hipocresía de ello me hizo enojar mucho. Aún así logré ignorar todos sus mensajes y seguí bloqueando sus números desde que comenzaron a intentar contactarme. Pero hace un par de días, mis padres decidieron presentarse en mi puerta y me dijeron que necesitaba arreglar la situación que había creado, porque mi sobrina iba a celebrar su cumpleaños en un par de días y no podían permitir que eso la decepcionara. Entonces, tuve que hablar con mi tía y el resto de la familia y decirles que todo lo que había dicho eran mentiras para hacer quedar mal a mis padres. Cuando aparecieron exigiendo que hiciera esto por ellos, como si tuvieran derecho a mi ayuda después de todo lo que habían hecho, que era absolutamente nada, fue cuando realmente perdí los estribos. Probablemente yo fui el imbécil cuando aparecieron y comenzaron a gritar afuera de mi casa. Obviamente me negué a dejarlos entrar, y cuando les dije que si no se iban, iba a llamar a la policía, les dije que no tenía ningún interés en atender ninguna de sus tonterías. Lo que me pedían era demasiado, teniendo en cuenta lo que habían hecho por mí, que era absolutamente nada. Cuando la amenaza de la policía no los asustó, decidí abrir la puerta y les dije que tenían que irse. Incluso tenía mi teléfono en la mano y marqué el número. Pero mi papá me dijo que no tenía miedo. Sabía que yo solo buscaba atención y por eso me había esforzado por arruinar su reputación. Ahora,
Yo estaba tratando de atacar a mi hermana y a su hija de esta manera mezquina, y él no iba a permitir que esto sucediera. Dijo que sería mejor que usara ese teléfono para llamar a mis familiares y contarles la verdad sobre lo sucedido, aunque realmente les estaba diciendo la verdad. Querían que le dijera a la gente que había estado mintiendo. Ellos eran los santos y yo era el villano. Querían que le dijera a la gente que había estado mintiendo y no dejaban de gritarme. Así que me volví un poco loco, me enojé y comencé a expulsarlos de mi propiedad. Al principio, simplemente se sorprendieron de que hubiera decidido hacer ejercicio físico, pero luego comenzaron a tomar represalias. Para entonces, estaba tan enojado que estaba fuera de control, y seguí empujándolos hasta que terminaron afuera en la calle. Y mientras estaban en las calles, yo todavía los empujaba y les gritaba, diciendo que esperaba que viniera algún vehículo y los atropellara, y nadie viniera a verlos al hospital. Tal vez entonces finalmente podrían sentir lo que yo sentí hace tantos años cuando me abandonaron después de mi accidente. Parecían realmente sorprendidos por mi arrebato, y una vez que terminé de gritarles, decidí volver a entrar e ignorarlos. Afortunadamente, no me molestaron después de eso. Pero mi hermana decidió llamarme más tarde y me dijo que lo que había hecho era excesivo y que ni siquiera debería haber abierto la puerta y haber llamado a la policía si estaba tan molesta con que aparecieran. Pero aparentemente lo que había hecho realmente había traumatizado a mi familia. Cumpleaños de su hija. Ese también será el tercer aniversario de mi accidente. Pero lo que les preocupa ahora es que, desde que la familia ha descubierto la verdad, piensan, no asistirán a su cumpleaños y eso será bastante decepcionante porque mi sobrina está entusiasmada con su fiesta de cumpleaños. Toda la familia había sido invitada, pero nadie ha respondido aún a las invitaciones. Algunas personas ya lo han rechazado y ni siquiera se han molestado en ofrecer una explicación. Entonces, eso es lo que está pasando ahora. Aunque mi familia no me ha hablado en 3 años, esto ha hecho que se acerquen a mí. Han intentado continuamente enviarme mensajes de texto y llamarme, pero no he respondido a ninguna de sus llamadas telefónicas porque no creo que sea importante. La mayoría de sus mensajes van en la línea de acusarme de crear la situación a propósito para robarle la atención a mi hermana. Al parecer, mis padres e incluso mi hermana creen que estoy haciendo esto a propósito porque no soporto el hecho de que eligieron estar con mi hermana mientras daba a luz en lugar de estar conmigo. Creen que esta es mi manera de vengarme. Incluso llegaron al extremo de decir que estaban seguros de que me había subido al auto esa noche a propósito porque quería ser el centro de atención, especialmente porque tenía celos de mi hermana, ya que ella estaba dando a luz y recibiendo la mayor parte de la atención de todos en la familia, lo cual yo quería para mí. Es algo tan horrible y desagradable que decir. Ni siquiera puedo imaginarme pensando de esa manera sobre alguien más, no importa cuánto los odio. La implicación de que había causado ese accidente a propósito porque quería atención y simpatía de mi familia era simplemente repugnante. Además de eso, me acusaban de buscar atención incluso en este momento, porque sabían que me había enterado de que mi hermana había recibido un ascenso en el trabajo y le estaba yendo bien en su vida. Pensaron que no podía soportarlo, así que decidí hacer todo lo posible para sacar a relucir cosas del pasado y pintarlas con mala luz. Ni siquiera entiendo por qué dirían algo así cuando saben exactamente lo que intentaban hacer. Estaban haciendo exactamente lo que me acusaban, y la hipocresía de ello me hizo enojar mucho. Aún así logré ignorar todos sus mensajes y seguí bloqueando sus números desde que comenzaron a intentar contactarme. Pero hace un par de días, mis padres decidieron presentarse en mi puerta y me dijeron que necesitaba arreglar la situación que había creado, porque mi sobrina iba a celebrar su cumpleaños en un par de días y no podían permitir que eso la decepcionara. Entonces, tuve que hablar con mi tía y el resto de la familia y decirles que todo lo que había dicho eran mentiras para hacer quedar mal a mis padres. Cuando aparecieron exigiendo que hiciera esto por ellos, como si tuvieran derecho a mi ayuda después de todo lo que habían hecho, que era absolutamente nada, fue cuando realmente perdí los estribos. Probablemente yo fui el imbécil cuando aparecieron y comenzaron a gritar afuera de mi casa. Obviamente me negué a dejarlos entrar, y cuando les dije que si no se iban, iba a llamar a la policía, les dije que no tenía ningún interés en atender ninguna de sus tonterías. Lo que me pedían era demasiado, teniendo en cuenta lo que habían hecho por mí, que era absolutamente nada. Cuando la amenaza de la policía no los asustó, decidí abrir la puerta y les dije que tenían que irse. Incluso tenía mi teléfono en la mano y marqué el número. Pero mi papá me dijo que no tenía miedo. Sabía que yo solo buscaba atención y por eso me había esforzado por arruinar su reputación.